Vamos a considerar ahora la Eucaristía bajo tres aspectos: sacrificio, comunión y presencia. La Eucaristía es verdadero sacrificio. Cristo se ofreció una vez en la cruz a su Padre, pero en la última cena quiso anticipar sacramentalmente ese sacrificio redentor. Y cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa renueva ese único sacrificio. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es el mismo sacrificio porque es el mismo sacerdote, Cristo, quien lo ofrece por el ministerio de los sacerdotes. Y también es Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Solo difieren el sacrificio eucarístico y el sacrificio de la cruz en la forma de ofrecerse, ya que en la Santa Misa se renueva el mismo sacrificio de la cruz, pero de forma sacramental, incruenta, sin derramamiento de sangre, pues Cristo, ahora resucitado y glorioso, solo murió una vez. Santo Tomás nos explica que Cristo está por entero en este sacramento bajo cada una de las dos especies. En virtud del sacramento, es decir, por las palabras «esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Pero como en la realidad el cuerpo se encuentra unido a la sangre y al alma y a la divinidad de Cristo, estos se hacen presentes no por el sacramento, sino por real concomitancia bajo la apariencia del pan. Y lo mismo sucede con el vino, que se transforma en la sangre de Cristo en virtud del sacramento. Por eso, aunque el sacerdote que celebra debe comulgar bajo las dos especies, todo fiel que comulga bajo la especie del pan o, por ser celíaco, bajo la especie del vino, recibe a Cristo entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero antes de analizar la comunión eucarística, vamos a estudiar brevemente las partes de la celebración eucarística, es decir, de la Santa Misa. Los ritos iniciales incluyen el saludo, el acto penitencial y la oración colecta, que a veces viene precedida del rezo del Gloria. La liturgia de la palabra siempre incluye al menos una lectura, el salmo responsorial y el Evangelio, y puede terminar con una homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles. La liturgia eucarística empieza con la presentación de las ofrendas u ofertorio. También en ese momento se puede realizar la colecta. Sigue con la plegaria eucarística, incoada por el prefacio o acción de gracias, y cuyo lugar central ocupan la epíclesis, en la que se pide al Padre que envíe el Espíritu Santo o su bendición, justo antes del relato de la institución, en el que se realiza el milagro de la transubstanciación. En el rito de la comunión viene precedida por el rezo del Padre Nuestro y la fracción del pan. El rito de conclusión incluye una oración, la bendición al pueblo y la despedida. Es conveniente que conozcamos bien y meditemos con frecuencia la liturgia de la Santa Misa, pues la Iglesia nos enseña que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, y dirigiéndose a los sacerdotes la presenta como centro y raíz de toda la vida del presbítero. Es preceptivo asistir a misa todos los domingos y también a algunas otras fiestas de precepto. Sine dominico non possumus. Sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaristía no podemos vivir, respondieron los 49 mártires cristianos sorprendidos mientras celebraban la Eucaristía en Abitinia, al norte de África, el año 304, cuando les preguntaron por qué transgredían la severa prohibición del emperador. Sin la Eucaristía del domingo no podemos vivir, y por eso prefirieron morir. Respecto a la conveniencia de asistir otros días, solo te contaré una anécdota. Hace muchos años, a los niños que iban a la escuela en Ceuta, sus padres les aconsejaban no hablar con sus compañeros de temas relacionados con la religión. La razón era que, como la mitad de los chicos eran musulmanes y la otra mitad cristianos, los padres querían evitar problemas. Pero claro, los niños también hablaban de eso. Un día, un chico cristiano estuvo explicándole más o menos a un compañero musulmán todo lo que decía la fe católica acerca de la Santa Misa.
Y el musulmán, asombrado, le contestó: pero claro, a eso solamente podréis asistir muy pocas veces. ¿Qué va?, le dijo el cristiano. La misa se celebra todos los días en muchos sitios. Y entonces tú vas todos los días, le respondió el musulmán. ¿Qué va?, dijo el cristiano, solamente es obligatorio ir los domingos. Y entonces el musulmán se encaró con él, mirándole fijamente a los ojos, le dijo: eres un mentiroso. ¿Por qué?, le dijo el otro asustado. Porque tú no crees en eso que me has contado. Si yo creyese en eso que tú me has dicho, iría a misa todos los días. Siendo adulto, el protagonista de esta anécdota todavía reflexionaba sobre esas palabras del chico musulmán. Personalmente me ayudan a reflexionar, y desde ahora quizá también a ti. Al tratarse de un mismo y único sacrificio, el sacrificio de la Santa Misa tiene los mismos fines que el sacrificio de la cruz. Estos fines son: el fin latréutico, alabar y adorar a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo; el fin eucarístico, dar gracias a Dios por la creación y la redención. De este fin toma nombre la Eucaristía. El fin propiciatorio, desagraviar a Dios por nuestros pecados; y el fin impetratorio, pedir a Dios sus dones y gracias. Por estos dos últimos fines, en cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece en reparación de los pecados de vivos y difuntos, y también para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. La Sagrada Comunión. Como hemos visto, para que un bautizado se acerque a comulgar, debe estar en gracia de Dios, haber guardado el ayuno eucarístico y saber lo que va a recibir. Es verdad que nunca tendremos certeza de encontrarnos en gracia de Dios, pero se nos pide que si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no se acerque a comulgar sin haber recibido antes la absolución en el sacramento de la penitencia. Recordemos las palabras fuertes de San Pablo a los Corintios: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz. Pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Si no estamos preparados para acercarnos a comulgar, siempre podremos hacer una comunión espiritual, manifestando al Señor con el corazón nuestro deseo de recibirle. Los efectos de la comunión en quien la recibe son los siguientes: acrecienta nuestra unión con el Señor, perdona los pecados veniales y preserva de los mortales, y refuerza la caridad del que comulga, por lo que fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda la comunión frecuente y, como hemos estudiado, impone la obligación de comulgar al menos una vez al año durante el tiempo pascual. Un consejo: igual que uno de los mayores obstáculos para el amor humano es la rutina, también lo es para el amor divino la rutina al comulgar. Por eso, permanece recogido en oración unos minutos dentro de la Iglesia después de recibir la comunión, pues durante los 10 minutos que aproximadamente permanecen las especies sacramentales del pan, Cristo se encuentra presente dentro de ti igual que en un sagrario, igual que en la Virgen después de la Encarnación, y ese es el momento de mayor intimidad tuya con el Señor. Dile cosas cariñosas con el corazón. Y no olvides nunca que los ángeles que contemplan a Dios cara a cara no tienen el privilegio que tenemos tú y yo de poder comulgar. La presencia del Señor en la Eucaristía continúa después de la Santa Misa. Los primeros cristianos la reservaban para poder llevar la comunión a los enfermos, y el culto al Señor presente en la Eucaristía no ha parado de crecer a lo largo de los siglos. Debemos honrar a Cristo con culto de adoración. San Pablo VI decía: la visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Encuentra todos los días algún momento para acudir a visitarlo en el sagrario, devoción fomentada por tantos santos, y al hacer la genuflexión delante de él, pon tu rodilla en el suelo sin prisas, diciéndole algo con el corazón: Señor mío y Dios mío, Jesús, te amo,
Y si no puedes entrar, salúdale también con el corazón cuando pases al lado de una iglesia. Me dices que nunca encuentras tiempo para entrar en la iglesia, siquiera 2 o 3 minutos, a visitar a Jesús en el sagrario. Además, añades, todos los días en mi casa hablo con él antes de acostarme. Y te respondo, si tu madre o tu novia o un amigo particularmente querido viviese en tu mismo edificio 2 pisos más abajo, ¿pasarías días y semanas hablando con él por teléfono y sin acercarte nunca a visitarlo a su casa? Si me dices que sí, te responderé, es que no quieres de verdad a tu madre, a tu novia, a ese amigo. Y si me dices que no, saca tú mismo la conclusión. Al que no quieres de verdad es al Señor. Sí, la Eucaristía que el Señor nos ha dejado es prenda de la gloria futura.